dueño de restaurante finge ser un indigente para poner a prueba a los camareros. El inesperado final lo deja atónito. Ethan Ramírez observaba desde la ventana de su oficina, con la mirada fija en el bullicioso paisaje urbano que se extendía tras el cristal pulido. Las relucientes torres y las vibrantes calles que se extendían abajo eran símbolos de progreso, de ambición cumplida. Reflejaban todo lo que había logrado a lo largo de los años. Su restaurante, Ethan's Grill, no solo había sobrevivido a la feroz industria, sino que había prosperado en ella. Construido con solo trabajo duro, sacrificio y una visión que pocos se atrevían a soñar, el lugar se había convertido en un referente de la alta cocina en la ciudad, un santuario donde la calidez de la comida casera se unía a la elegancia de la alta cocina. Su reputación se basaba en un servicio impecable, platos refinados y un ambiente acogedor que parecía acoger a cada cliente desde el momento en que cruzaba la puerta. Pero el orgullo que una vez sintió con tanta intensidad, ahora se sentía pesado y frío en su pecho, empañado por los susurros que se negaban a acallar. Últimamente, las quejas habían pasado de ser murmullos débiles a algo mucho más tangible. Las mismas palabras se repetían una y otra vez. Grosería, negligencia, falta de respeto. Había oído a clientes hablar de camareros descuidados, con expresiones de frustración. Un cliente importante incluso había mencionado que un miembro del personal lo había despedido simplemente por vestir ropa informal. La idea le carcomía las entrañas. Su restaurante no se suponía que fuera así. Ethan's Grill debía ser un lugar donde la gente fuera bienvenida, respetada y tratada con dignidad, sin importar quiénes fueran o su aspecto. Era el principio sobre el que había construido todo su negocio. Y sin embargo los rumores persistían, filtrándose en sus sueños y dejándolo inquieto por las noches. Ryan, su gerente de mayor confianza, había intentado asegurarle que todo estaba bien. Sus palabras eran tranquilas, su mirada firme, pero había algo extraño en su comportamiento. Un toque de defensa, tal vez incluso de reticencia. Ethan se preguntó si Ryan estaba demasiado involucrado en el problema como para reconocerlo o, peor aún, demasiado asustado para siquiera reconocerlo. Las preguntas de Ethan habían sido respondidas con firmes negaciones. No hay de qué preocuparse, había insistido Ryan. Los clientes están contentos, las ganancias son estables, le estás dando demasiadas vueltas a las cosas. Pero Ethan no podía dejarlo pasar. Su instinto le decía que algo iba muy mal, algo que se ocultaba bajo la superficie, y que las conversaciones educadas y las sonrisas educadas no podían ocultar. La duda lo oprimía con más fuerza cada día, un dolor persistente que se negaba a ser apaciguado. Ethan siempre había confiado en su instinto, y éste le decía que indagara más, que viera la verdad por sí mismo en lugar de confiar en relatos de segunda mano. Pero ¿cómo iba a descubrir lo que sucedía en su propio restaurante cuando todos a su alrededor parecían tan decididos a protegerlo? Cuanto más reflexionaba sobre la pregunta, más se formaba la respuesta. No bastaba con hacer preguntas o revisar las grabaciones de vigilancia desde la seguridad de su oficina. No, necesitaba experimentar el servicio de primera mano, ponerse en el lugar de aquellos a quienes su personal podría menospreciar, aquellos a quienes podrían descartar sin pensarlo dos veces. La idea, una vez formada, se negó a abandonarlo. Ardía con fuerza e insistencia, iluminando un camino que no podía ignorar. El plan era simple en teoría, pero sus implicaciones le producían escalofríos. Se disfrazaría de indigente y visitaría su propio restaurante como un huésped no invitado. Si los rumores eran ciertos, el personal pronto revelaría su verdadera naturaleza. Y si eran falsos, bueno, al menos lo sabría con certeza. La claridad, razonó Ethan, valía la pena el riesgo de la humillación. Prepararse para el experimento fue más difícil de lo que esperaba. Solo su apariencia necesitaba transformarse hasta quedar irreconocible. Con la ayuda de su viejo amigo Martin, un maquillador de teatro con un don para los cambios dramáticos, Ethan comenzó su transformación. Martin arqueó una ceja cuando Ethan le explicó su plan, pero ofreció su ayuda sin dudarlo. Pasaron horas perfeccionando el look. Su mandíbula afilada se suavizó con una barba descuidada y descuidada que se había dejado crecer durante las últimas semanas solo para esta ocasión. Su cabello, habitualmente impecable, estaba enmarañado y enredado, oculto bajo un sombrero oscuro y desaliñado. Su ropa era el toque final: unos vaqueros rotos y manchados de tierra, una camisa de franela enorme llena de agujeros
y un abrigo tan raído que parecía que un viento fuerte podría destrozarlo. Ethan se observó en el espejo. Su propio reflejo era la mirada de un extraño, pero las apariencias por sí solas no bastarían. Tenía que encarnar el papel por completo, suprimir la autoridad y la confianza que solían definirlo. Su andar debía ser vacilante, su postura encorvada, su mirada baja. Todos los hábitos que había desarrollado a lo largo de los años como empresario exitoso debían ser despojados, dejando solo a un hombre abatido por la indiferencia del mundo. La preparación fue agotadora. Cada momento dedicado a ensayar su nueva identidad le añadía peso al pecho. ¿Qué encontraría? ¿Qué clase de crueldad se escondía tras la pulida fachada de su restaurante? No podía ni imaginarlo. Solo sabía que necesitaba ver la verdad, por muy dolorosa que fuera. El día de la prueba llegó frío e inhóspito. El aire tenía una crudeza que atravesaba su abrigo andrajoso y le hacía castañetear los dientes. Ethan sintió una punzada de compasión por quienes realmente vivían así, quienes vagaban por las calles buscando calidez y amabilidad en una ciudad que rara vez las ofrecía. El breve paseo desde su apartamento hasta el restaurante estaba lleno de esa ansiedad que le oprimía la garganta y le dejaba las palmas de las manos empapadas de sudor. Mantenía la cabeza gacha, con la mirada clavada en el cemento, como si fuera una sombra proyectada en la acera en lugar de un hombre con un propósito. A medida que Ethan se acercaba a Ethan's Grill, sus nervios se revolvían. Su establecimiento se alzaba imponente, sus cálidas luces se filtraban a través de los grandes ventanales como faros de hospitalidad. ¿Cuántas veces había cruzado esas puertas y se había encontrado con un coro de alegres saludos? ¿Cuántas veces le habían asegurado que todo dentro de esas paredes era perfecto, funcionando con la suavidad de una máquina impecable? Ahora estaba a punto de comprobar si era cierto o si el brillante exterior simplemente ocultaba algo podrido debajo. Dudó antes de empujar la puerta. El familiar timbre le sonaba de alguna manera extraño. Era un pequeño detalle, pero lo impactó profundamente. La línea entre él y el hombre que fingía ser se desdibujó un poco más. Ethan encorvó los hombros, con la mirada fija en el suelo mientras entraba arrastrando los pies. El frío del exterior se le pegaba como un compañero indeseable. El nerviosismo le revolvía las entrañas, amenazando con hacerlo correr en dirección contraria. Pero la necesidad de descubrir la verdad, de enfrentarse a lo que se escondía en su propia creación, lo impulsaba a seguir adelante. Se armó de valor para lo que estaba por venir, preparando su corazón para la inevitable tormenta. Ethan entró en el restaurante. Sus sentidos fueron inmediatamente asaltados por una familiar mezcla de aromas que había llegado a asociar con la comodidad, la calidad y su propia dedicación incansable. Los ricos aromas a ajo asado, carnes selladas y hierbas flotaban en el aire, tentadores y atractivos. Sin embargo, hoy, la calidez de su establecimiento se sentía cruelmente indiferente, como un fuego cuyo calor se sentía pero no se tocaba. La elegancia de la decoración, las luces suaves y los suelos de madera pulida le parecieron repentinamente extraños. Al cruzar el umbral, sintió miradas fijas en él, penetrantes e implacables, diseccionando su aspecto desaliñado con desdén flagrante. Por una vez, el lugar donde había volcado su alma le resultó inhóspito. Su encanto se había transformado en algo frío y hostil. Mantuvo la mirada baja, negándose a enfrentarse a las miradas curiosas o críticas de los comensales, elegantemente vestidos y felizmente inconscientes de la verdadera identidad del hombre. Avanzó arrastrando los pies, con pasos torpes e inestables, como si el peso de su disfraz le pesara hasta los huesos. Su postura permanecía encorvada, con los hombros encogidos, manifestación física de la derrota que ahora sentía carcomiéndole las entrañas. No tardó en llamar la atención de la anfitriona. Una mujer esbelta, con un cabello impecablemente peinado y una sonrisa que parecía más ensayada que genuina, lo miró con desagrado inmediato. Su sonrisa vaciló y luego desapareció por completo, con la expresión tensa como si su mera existencia la ofendiera. El momento se alargó dolorosamente. Su silencio, un juicio más agudo que cualquier palabra. Finalmente, se obligó a dar un paso al frente. Su mirada se dirigió nerviosamente a los demás clientes antes de volver a fijarse en él. Su voz sonó quebradiza y entrecortada, cada sílaba teñida de una cortesía forzada y una irritación mal disimulada. ¿Podría ayudarlo? La pregunta sonó más a acusación que a saludo.
A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras que había preparado se le volvieron repentinamente confusas y torpes. Logró explicar en voz baja e inestable que solo buscaba una comida caliente, nada más. Le tembló ligeramente la mano al buscar en el bolsillo los billetes arrugados que había rayado y ensuciado deliberadamente para el acto. Entrecerró los ojos mientras inspeccionaba el dinero, frunciendo los labios como si la sola visión le repugnara. Él sintió el escozor de su desdén, incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Este lugar no era para él, declaró claramente, con la voz impregnada de condescendencia. Quizás debería probar un lugar más apropiado para los de su clase, un lugar menos refinado. La insinuación lo golpeó más fuerte de lo esperado. Una oleada de humillación le quemó la piel. Por un instante, casi se dio la vuelta. Casi permitió que su desprecio lo alejara del restaurante que había construido con sus propias manos. Pero la determinación que lo había traído allí se negaba a morir tan fácilmente. Armándose de valor ante la vergüenza, insistió en que tenía dinero y solo quería algo de comer. Su voz salió más débil de lo que pretendía, sus palabras temblorosas e irregulares. La anfitriona dudó, su mirada oscilando entre él y los demás comensales, como si su sola presencia pudiera empañar la imagen prístina del restaurante. Finalmente, cedió con un suspiro de profunda molestia, indicándole una mesa en la esquina con un gesto de desdén. «Quítate del medio», dijo, como si ocultarlo fuera la única solución tolerable. Ethan se dirigió a la mesa designada, con movimientos lentos y deliberados, y el pecho oprimiéndole a cada paso. La mesa estaba casi al fondo del comedor, prácticamente contra la pared y lejos de la energía vivaz y acogedora que solía envolver los asientos centrales. Se sentó en la silla. Su madera pulida le resultaba desconocida y hostil. Mantenía la mirada baja, aunque sus sentidos seguían agudos, cada pequeño detalle grabado en su mente con dolorosa claridad. Los demás clientes lo miraban con curiosidad, deteniéndose solo el tiempo suficiente para confirmar que no pertenecía a ese lugar. Algunos apartaban la mirada con cierta incomodidad, mientras que otros lo observaban con abierta crítica, arrugando la nariz como si su mera presencia pudiera contaminar de alguna manera la experiencia gastronómica cuidadosamente organizada. Las palabras que susurraban eran inaudibles, pero sus expresiones lo decían todo. Lo habían vuelto invisible de la forma más brutal posible. Solo lo reconocían como una interrupción, una mancha en su velada. Esperó, con las manos firmemente entrelazadas sobre la mesa, mientras la frialdad de la madera se le filtraba en la piel. Los minutos transcurrían en una lenta y áspera procesión, cada uno poniendo a prueba su paciencia. Sus intentos por llamar la atención de los camareros eran recibidos con indiferencia. Sus miradas lo ignoraban como si no fuera más que una sombra incómoda. Cuando alguien finalmente lo reconoció, fue Kevin, un camarero veterano conocido por su eficiencia y encanto. Solo que ahora, ese encanto se había convertido en algo agrio y desdeñoso. Kevin se acercó a la mesa con todo el entusiasmo de quien se ve obligado a realizar una tarea desagradable. Su sonrisa era una parodia de genuina amabilidad. Sus ojos se entrecerraban con irritación. Sin preámbulos, dejó caer un vaso de agua sobre la mesa. El impacto hizo que el líquido tibio salpicara las manos de Ethan. Sus dedos se estremecieron ante el repentino frío, pero se obligó a no reaccionar, a mantener la apariencia que con tanto esfuerzo había construido. Las palabras de Kevin siguieron, con un tono desbordante de desprecio, mientras murmuraba que Ethan tenía suerte de que le atendieran. La vergüenza regresó con toda su fuerza, arañándole el pecho a Ethan y quemándole la garganta. El pulso le latía con fuerza en los oídos. El deseo de irse luchaba ferozmente contra la necesidad de descubrir la verdad. Permanecer sentado se convirtió en un ejercicio de resistencia, con los nervios destrozándose con cada instante de descuido. El tiempo transcurría lentamente, su estómago rugía de hambre, su paciencia se deshacía hilo a hilo. Cuando por fin llegó la comida, se la sirvieron con tal descuido que casi se resbaló del plato. El plato no se parecía en nada a la perfección que había exigido durante incontables reuniones de personal. En cambio, estaba frío, y su presentación, un desastre de último momento. El insulto era evidente. Se suponía que debía sentirse incómodo, como un perro callejero al que le tiran las sobras de una mesa donde no tiene derecho a sentarse. Durante toda la prueba,
El único atisbo de amabilidad provino de Ben, un joven camarero cuyas miradas nerviosas delataban su incomodidad con la situación. Sus intentos de cortesía eran forzados, sus acciones vacilantes, como si temiera una reprimenda de sus compañeros. Incluso cuando volvió a llenar el vaso de agua de Ethan, sus manos temblaban ligeramente y su mirada se dirigía nerviosamente hacia Kevin y los demás. La compasión que Ben albergaba en su interior estaba sepultada bajo el peso opresivo de las expectativas, de la presión para adaptarse a la crueldad que la prueba de Ethan había desenterrado. Para cuando Ethan salió del restaurante, sentía el alma tan fría y poco apetitosa como la comida que le habían servido. Le dolían los hombros por la tensión y sus ojos ardían con emociones inesperadas. Decepción, ira, tristeza, todo se mezclaba en su interior, creando una tormenta que no tenía esperanza de contener. Al salir al frío del atardecer, Ethan se dio cuenta de que había encontrado lo que buscaba. La verdad se había revelado ante él, cruda y horrible, y era una verdad que exigía ser confrontada, costara lo que costara. Ethan regresó al restaurante al día siguiente. Su aspecto contrastaba marcadamente con la figura desaliñada que había entrado por la puerta apenas 24 horas antes. Hoy vestía su atuendo pulcro de siempre, un traje a medida color carbón intenso, una camisa blanca impecable y elegantes zapatos de cuero que reflejaban la luz a cada paso. Llevaba el pelo pulcramente peinado, el rostro afeitado, y la confianza en su verdadera identidad lo envolvía como una armadura. En el momento en que empujó la puerta de cristal, la diferencia fue palpable. Donde ayer había habido burlas y sospechas, hoy había sonrisas radiantes y saludos entusiastas. La anfitriona, la misma mujer que lo había rechazado con un desprecio apenas disimulado, ahora prácticamente irradiaba hospitalidad. Su sonrisa se ensanchó. Sus ojos brillaron con la alegría teatral que reservaba para los invitados importantes. «Buenos días, señor. Bienvenido a Ethan's Grill». Sus palabras eran melosas, una dulzura empalagosa diseñada para transmitir calidez, pero que en cambio revelaba la superficialidad de su hospitalidad. Ethan le devolvió la sonrisa con un asentimiento ensayado, su mirada recorriendo el restaurante con fría precisión. El familiar aroma a ajo asado y hierbas frescas llenaba el aire, mezclándose con las suaves notas de jazz que sonaban en el techo. Debería haber sido acogedor, pero hoy parecía una fachada apenas velada, el exterior brillante de algo ahora teñido de hipocresía. Ryan apareció casi de inmediato, su habitual eficiencia enérgica ahora atenuada por un entusiasmo adulador que le puso los pelos de punta a Ethan. La sonrisa del gerente era sincera, pero la ansiedad en su expresión sugería más que simple respeto, sugería desesperación. Ethan se preguntó si se habrían filtrado los rumores de su inspección, si las grietas en la fachada de su establecimiento ya estaban siendo reparadas frenéticamente. Pero no. El entusiasmo de Ryan era solo una capa más de la pulida rutina que el propio Ethan había fomentado una vez. Profesionalismo, lo había llamado, atención al detalle. Y sin embargo, de alguna manera, esa dedicación se había transformado en algo desagradable cuando nadie lo veía. La reacción de Kevin fue la más irritante de todas. El mismo camarero que ayer lo había mirado con absoluto desprecio, ahora casi tropezó consigo mismo intentando causar una buena impresión. Su actitud había pasado de una indiferencia burlona a una cortesía exagerada. Las palabras de Kevin estaban impregnadas de falsa cortesía. Su sonrisa, forzada y antinatural, hizo que Ethan apretara la mandíbula con irritación. La hipocresía era casi insoportable. La disparidad entre el trato que Kevin le daba entonces y ahora era un vívido recordatorio de lo superficial que era realmente su profesionalismo. ¿Se desvanecería la sonrisa de Kevin si supiera quién había sido Ethan ayer? ¿Se volvería gélido el tono de bienvenida de la anfitriona si comprendiera la verdad? La idea removió algo oscuro e inquieto en el pecho de Ethan. La urgencia de derribar la fachada en ese mismo instante fue casi abrumadora, pero se tragó el impulso y se dejó llevar a una mesa privilegiada en el centro del comedor. La misma mesa a la que le habían negado el acceso antes. Dejó que la farsa continuara, su curiosidad luchando contra su creciente frustración. Los pedidos se tomaban con precisión, los platos se servían con un estilo casi teatral. Cada plato estaba preparado a la perfección, la presentación impecable. Y sin embargo, nada parecía real. La comida le sabía insípida.
y el servicio refinado solo sirvió para acentuar su disgusto. Los pensamientos de Ethan se agitaban mientras se obligaba a soportar la actuación. Cada sonrisa superficial y cada broma vacía solo alimentaban la ira que latía bajo su sereno exterior. Observó a los camareros mientras se afanaban, fijándose en su comportamiento, sus interacciones, la sutil jerarquía que dictaba su comportamiento. Kevin, al parecer, tenía cierta autoridad en el equipo. Su influencia se hacía evidente en la deferencia de los demás hacia él. Incluso Ben, el joven camarero cuya vacilante amabilidad había sido el único punto positivo de la anterior visita de Ethan, parecía sofocado por el ambiente opresivo. Su sonrisa cortés era forzada, su postura insegura, como si luchara por reconciliar su propia decencia con la atmósfera tóxica que lo rodeaba. El resto de la comida transcurrió en un torbellino de cortesías y pretensiones, mientras Ethan ya planeaba los siguientes pasos. Sentía el peso de la verdad oprimiéndolo, más pesado de lo que esperaba. Había tomado la decisión en el momento en que vio de primera mano la hipocresía, la corrupción de los valores fundamentales de su establecimiento demasiado flagrante como para ignorarla. Mientras retiraban el último plato de la mesa, Ethan se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida al ritmo del inquieto latido de su corazón. El turno estaba a punto de terminar, cuando Ethan solicitó una reunión de personal. Su voz era tranquila pero firme, con una autoridad que no admitía discusión. Ryan frunció el ceño, confundido, pero asintió rápidamente. Su profesionalismo se impuso a cualquier pregunta que se le ocurriera. La mirada de Ethan recorrió el comedor, observando a los empleados reunirse con distintos grados de curiosidad y aprensión. El rostro de Kevin se contorsionó por la confusión, mientras que Ben parecía discretamente nervioso, con la mirada yendo de Ethan a los demás con una mezcla de temor y curiosidad. Una vez que todo el personal estuvo reunido, Ethan dejó que un instante de silencio se extendiera por la sala, con la mirada firme e inflexible. Sus palabras surgieron mesuradas, con una gravedad que exigía atención. Explicó su verdadera identidad durante la visita del día anterior, y la revelación se abatió sobre el personal como una repentina tormenta invernal. Los rostros palidecieron, los ojos se abrieron de par en par, y un murmullo de conmoción recorrió al grupo. La verdad había quedado al descubierto. La farsa se hizo añicos en un instante. Kevin fue el primero en hablar, con sus excusas a raudales, su tono defensivo y agitado. Insistió en que la reputación del restaurante debía protegerse, que la aparición de Ethan el día anterior había sido una interrupción, una excepción que requería un trato severo. Las palabras eran huecas, las justificaciones endebles y egoístas. La decepción de Ethan atravesó la sala como un cuchillo, su desaprobación, una fuerza que dejó al personal temblando. Reconoció los pequeños gestos de bondad de Ben, la discreta decencia que de alguna manera había sobrevivido a la hostilidad del entorno. Su elogio fue breve pero sincero, un reconocimiento del esfuerzo que debió haberle costado a Ben actuar con compasión rodeado de negatividad. Pero el mensaje de Ethan fue claro. Su voz se endureció al expresar sus expectativas. El propósito del restaurante no era simplemente ofrecer buena comida, sino brindar calidez, dignidad y hospitalidad a todos, sin importar su apariencia o estatus. Ese propósito había sido traicionado, y la traición no podía pasar desapercibida. La mirada de Ethan recorrió al personal reunido, con ojos feroces e implacables. La verdad había sido revelada, y ahora les tocaba a ellos decidir cómo responder. El peso de sus acciones flotaba en el aire, un desafío silencioso que Ethan no les permitiría ignorar. Las consecuencias fueron inmediatas e implacables. La arrogante actitud defensiva de Kevin solo consolidó la decisión de Ethan de despedirlo, y sus protestas se disolvieron bajo el peso de sus propias palabras rencorosas. Ryan no se libró del escrutinio. Su negligencia al permitir que tal comportamiento prosperara le valió la firme reprimenda de Ethan. Ethan estuvo a punto de despedirlo, pero el mensaje fue claro. El cambio no es opcional, es una necesidad. Todo el personal se vio inmerso en un riguroso proceso de reconstrucción. Una serie de seminarios de atención al cliente y ejercicios de empatía diseñados para romper su complacencia y reconstruir los valores que Ethan alguna vez consideró sagrados. Las conversaciones sobre amabilidad, dignidad y profesionalismo se convirtieron en la nueva base sobre la que debía asentarse la reputación del restaurante. Pero Ethan no se detiene en la capacitación.
Su nueva iniciativa, Noche de Mesa Abierta, se lanza con silenciosa determinación. Una oferta semanal de comidas gratuitas a los necesitados, no como caridad, sino como un recordatorio de lo que realmente significa la hospitalidad. Ben emerge como un líder natural en el esfuerzo. Su silenciosa compasión es una fuerza guía que inspira a otros. Pasan las semanas, y Ethan observa cómo su restaurante no solo prospera, sino que se transforma. La calidez del personal se siente genuina. Su profesionalismo se templa con empatía. Cada cliente es tratado con la dignidad que merece, sin importar su apariencia. Ethan siente que algo dentro de él se calma. El dolor hueco de la traición es reemplazado por una comprensión más profunda. El viaje ha sido doloroso, pero la verdad que ha descubierto vale mucho más que cualquier éxito que haya conocido.